Buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana para hablar sobre alergia a proteína de leche de vaca. Estamos hablando en esta semana de la lactancia sobre la sustentabilidad y evitar la pobreza en nuestra población. Y la alergia a la proteína de la leche de vaca es una de las enfermedades más caras, no solo por el pago del tratamiento, sino porque deja secuelas que a lo largo de la vida son muy caras. Y en realidad la cura es dar pecho. Vamos a conocer las proteínas que contiene la leche de vaca, por qué son alérgicas y la diferencia que tienen con la leche humana. Ustedes pueden ver en este cuadro que las proteínas se dividen en caseína y proteínas del suero. A su vez, los sueros se dividen en alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, ceroalbúmina, inmunoglobulinas y lactoferrina. Ustedes pueden notar que la caseína tiene el doble de concentración en la leche de vaca comparado con la leche humana. Hay tres tipos de caseína, la caseína alfa, beta y kappa. La caseína alfa es la que contiene la leche de vaca. Cuando nosotros tomamos leche, llega al estómago, el estómago empieza a hacer un movimiento como de lavadora y separa el líquido, así como los caldos, ¿no? Ustedes dejan en el refrigerador. En la parte de arriba se encuentra el cuajo, que es con la que hacen los quesos. Ese cuajo tiene muchas celulitas que se llaman submicelas. Y cada una de esas submicelas se aglomera, se junta. Es así más o menos como el gel de jardinería, las bolas de gel de jardinería, que ustedes les ponen agua y se hacen grandototas. Y se va quitando el agua y se va secando y se va haciendo chiquita. Bueno, es más o menos así. Una micela de leche de vaca mide 600 nanómetros, comparado con la micela de la leche humana, que solo mide entre 35 y 75 nanómetros. O sea, esa micela de la leche de vaca es muy grande. Por eso las fórmulas infantiles, que si ustedes no sabían están hechas con leche de vaca, tienen mucho tiempo para digerirse. Son moléculas que ocupan mucho espacio y que los niños vomitan. Ok. La leche humana, a diferencia, contiene caseína tipo beta y tipo kappa, que son de mejor digestión. ¿Qué sucede cuando un niño toma leche de vaca? Ya sea fórmula infantil o su yogur, su danonino, pobrecito, vele la cara y le dan se le antoja, ¿no? Entonces le dan de su probada de pastel. Le invitan de su galleta rellena, y el bebé pues apenas tiene 4 meses. ¿Qué pasa? Esa molécula tan grandota que miden 600 nanómetros pasa a través del intestino y lo rompe, lo raspa mínimamente. Y entonces, ¿qué sucede? Los niños tienen microsangrados y son niños que llegan a los 2, 3 años a urgencias con cor anémico porque tienen 2 de hemoglobina, siendo que lo normal son 13. 12. Estos niños, y quién sabe por qué sangró, ¿no? No tenemos la menor idea. Tal vez por eso el 40% de los niños en México tiene anemia al año de edad. Entonces, esto es algo muy relevante, es muy importante conocer a la caseína. Las proteínas del suero, ya comenté, se dividen en alfa-lactoalbúmina, beta-lactoglobulina, ceroalbúmina, inmunoglobulinas y lactoferrina. La lactoferrina, si ustedes observan, apenas ya aparece en la leche de vaca. La lactoferrina es un elemento que atrapa el hierro en la luz intestinal, evita que sea comida, sustrato alimenticio para las bacterias, protege contra los enteropatógenos. Y algo muy interesante es que ustedes pueden notar que la beta-lactoglobulina no aparece en la leche humana y sí en la leche de vaca. Esta es una de las razones, y yo pienso que es la más importante para decirles que la leche de vaca es para darles de comer a los becerros. La leche humana es para darle de comer a nuestros bebés humanos. Somos especie específicos. Y esta beta-lactoglobulina es la causante de la alergia. Mide 36,000 daltons comparados con la alfa-lactoalbúmina, que es la proteína de la leche humana, que mide menos de la mitad de eso. Vamos a definir qué es alergia, cómo se presenta, el abordaje diagnóstico y terapéutico. Una
Una alergia es una respuesta clínica normal secundaria a la ingesta de algún alimento o aditivo. Específicamente a la leche de vaca es una reacción inmunológica a una proteína extraña que es muy grande y que da signos y síntomas clínicos. Antes de continuar, todos aquí cuando tomamos algo tenemos el riesgo de que nos caiga mal, de tener una reacción adversa. Estas reacciones pueden ser tóxicas o no tóxicas. Tóxicas es cuando yo no desayuné el día de hoy, me paro ahí en las tortas, le ponen de la salsa que estuvo todo el día ayer asoleándose y seguramente tiene un estafilococo y seguramente me va a dar el córrele que te alcanzo, ¿no? Esa es una reacción tóxica por estafilococo. Y hay reacciones no tóxicas y estas se pueden dividir a su vez en alergia o hipersensibilidad e intolerancia. Una intolerancia es no poder hacer la digestión de algo. Intolerancia a la lactosa, que es la más común. La lactosa es un azúcar, es una molécula completamente diferente a lo que es una proteína. Son dos entidades muy diferentes. Y la intolerancia a la lactosa es no poder romper, no poder hacer la digestión del azúcar de la leche. Por tanto, es algo completamente diferente a una alergia. No hay alergia a la lactosa. El tratamiento es muy diferente. Una alergia es una reacción de hipersensibilidad mediada por IgE o una respuesta inmunológica que no es mediada por IgE, a la que se le denomina hipersensibilidad. Y como ustedes pueden notar, solo el 10 al 15% es mediada por IgE. Esto es algo muy importante porque los estudios de sangre, de piel, de parche, solo diagnostican alergia mediada por IgE. O sea, la gran mayoría de las veces va a salir negativo. IgE es inmunoglobulina E, es una respuesta del cuerpo contra algo extraño. En este caso, la proteína de la leche humana, que es una molécula muy grande. En el mundo se refiere el 12% de la gente puede presentarlo, en México se refiere el 7%, y algo muy importante es que dentro del primer mes de vida van a iniciar los síntomas en la gran mayoría de los niños. Solo el 0.5 de todos los casos se ha visto que hacen una alergia a la proteína de la leche de mamá. O sea, es muy poquito y en realidad casi no existe. Entonces eso de que es que mi leche le hace daño, no es cierto. ¿Y eso por qué se da? Calma, calma. No me presiones. ¿Por qué se presenta? Igual que muchas enfermedades, hay muchas razones, pero una de las más importantes es la historia familiar de alergia en la familia. Nosotros aquí somos de la generación del complemento. Sí nos dieron pecho, pero nos complementaban. Y bueno, por lo menos a mí cuando yo era bebé, no existían fórmulas especiales para niños. Todas eran estandarizadas, por tanto, la proteína seguía siendo muy grandota. Y bueno, ese era en el mejor de los casos, pero todos aquí somos de la generación de la liconza. Todos aquí somos de la generación del pan dulce. Entonces, todos aquí somos de la generación de la lactación temprana. En mi generación, la pediatría en ese momento decía que tenían que darnos jugo de naranja a las 2 semanas, huevito, yema de huevo con azúcar a los 3 meses. Entonces, todos aquí somos de la generación expuesta a alérgenos en forma temprana. Y quiero que por favor levanten la mano los que tienen rinitis alérgica. Moco en la mañana y en la noche, comezón en la nariz. Ok. Levanten por favor las manos los que tienen dermatitis atópica, piel sensible, que se quema fácilmente, que se usan o se ponen ropa o sustancias corrientes y se enronchan. Bueno. Levante aquí la mano quien tiene bronquitis, bronquiolitis o asma. Ok, bueno, les informo que son atópicos. Colitis, gastritis, enfermedad inflamatoria intestinal. Okay. Les informo que son atópicos. Ok, entonces, yo, mamá, me junto con mi bulto alérgico, yo soy alérgica,
alérgica, me junto con mi bulto alérgico, mi recién nacido tiene 80% de riesgo de hacer alergia. Dos papás y mi hijo mayor, o un papá y mi hijo mayor tienen alergias, rinitis, asma, dermatitis, colitis, gastritis y todo el acabado de rinitis, 60% de riesgo. Solo el papá o solo el hermano, 40%. Y aunque no tengan antecedentes familiares, todos los niños tienen un riesgo del 15% de hacer la alergia. Ajá. Entonces, solo una mamá, 40%. Entonces, la historia familiar de alergia es un elemento muy importante a considerar para catalogar a un niño con riesgo o no. Entonces, verifiquen sus alergias, por favor, y chéquenlo. Okay. Antes se creía que durante el embarazo podría pasar a través de la placenta las sustancias que provocan alergia. En realidad esto no es cierto. Las moléculas, las inmunoglobulinas son muy grandes, no pueden pasar a través de la placenta. Lo que sí es importante que si mi bebé tiene un riesgo muy alto de tener alergia, la mamá tiene que ponerse a dieta sin leche entera ni derivados, porque ¿dónde viene la proteína? En la leche entera y en los derivados. Tiene que ponerse a dieta un mes antes de planificar el parto, para que en el momento que ella se pegue a su bebé, la molécula no pase a través de su leche. Por tanto, no hay alergia a las mamás. Hay alergia a lo que está consumiendo la mamá. Esos son dos términos muy diferentes, porque si yo le digo a una mamá, es que tu leche le está haciendo daño, ¿ustedes creen que si llega conmigo va a querer volverse a pegar al bebé? No, la relactancia es muy complicada y la cura es esta, ¿no? Okay. Lo que sí es cierto es que el primer alimento sensibiliza a los niños. Por eso los gringos le llaman el biberón fatal. Ajá. Recién nacido con antecedente familiar de alergia, ya vimos, 60, 40, o si no tiene, 15%. Ajá. Y entonces en los cuneros, porque les da miedo la hipoglicemia, les inician la fórmula infantil. Y entonces los gringos le dicen el biberón fatal. Y quiero que se lo lleven en su mentecita, porque ese término es crucial. Los niños por eso deben recibir como primer y único alimento leche de su mamá. ¿Qué pasa? Ya de por sí todos aquí cuando nacemos, a las 40 semanas, solamente tenemos el 30% del tubo digestivo maduro. O sea, todos aquí nacemos con el tubo digestivo inmaduro. El intestino es como las alfombras, tiene muchos pelos, muchos pelos, así como las alfombras. Cada uno de esos pelos se llama vellosidad intestinal y cada una de esas vellosidades tiene que tener cierta altura y cierto grosor para garantizar que funciona, que está madura. Una vellosidad madura, 1, puede romper las moléculas grandototas y 2, protege. Una vellosidad que es larga y ancha, por dentro tiene muchas celulitas pegadas unas con otras, haciendo la barrera intestinal. Si un niño toma fórmula infantil y tiene su barrera intestinal íntegra, unida una a otra, pueden pasar dos cosas. Una, que no se meta, no entra, no cabe, no hay espacio por donde se pueda meter. Y otra, puede meterse, pero su sistema de defensas la detecta como algo viable y se hace la tolerancia oral, que es lo que se supone que tendría que suceder. Cualquier cosa que altera la barrera intestinal, todos los prematuros, sobre todo los menores de 34 semanas, todos aquellos niños con alguna enfermedad hipóxico-isquémica, los asfixiados, cardiópatas, neumópatas, todos aquellos niños con alguna alteración en la mucosa intestinal, principalmente en la formación de la microbiota o en la integridad en la mucosa, ¿cuáles son esos? Niños con enterocolitis, diarreas toxigénicas, principalmente las diarreas que deshidratan a los niños. Diarreas con deshidratación moderada o severa van a tener un daño en la barrera intestinal. Enfermedades inflamatorias intestinales como cronicusis, nefritis o cualquier enfermedad de complejos inmunes
hace una lesión en la barrera intestinal. Y entonces, ¿qué sucede? Esa barrera, bueno, empezando porque esa vellosidad, en lugar de ser larga y ancha, es corta, se rompe. Y entonces esa barrera intestinal tiene agujeros, no está continua, no están juntas esas moléculas que ayudan a la protección, y entonces tiene agujeros, tiene hoyos. Y entonces llega esta proteína, ya sea la caseína o la beta-lactoglobulina, y entonces se encuentra una entrada, se mete. Y una vez que entra, va a haber una respuesta inflamatoria, porque es un cuerpo extraño que el cuerpo reconoce. Puede haber dos formas de inflamación, una por células, que ahorita vamos a hablar de esa, y otra por linfocitos E, que inflaman. B, que inflaman produciendo IgE. Entonces, como ven, cualquier alteración en la mucosa intestinal, agregado a niños enfermos, cuya alimentación no fue la adecuada desde el momento del nacimiento, provoca un daño en la mucosa, provoca un compromiso vascular y va a haber liberación de mediadores inflamatorios. Depende el tipo y el sitio que se inflame, son los síntomas. Una alergia mediada por IgE da síntomas inmediatos. Fácilmente se reconoce porque es algo que me como y a los 20 minutos, a la hora o a las siguientes horas, yo tengo la respuesta, me inflamo. Puede que se me inflame la boca, se me hinchen los labios, la lengua, incluso la faringe, la epiglotis, la tráquea, el bronquio. Puede inflamarse la piel, urticarias o dermatitis de difícil control, broncoespasmos. Comúnmente los lactantes toman la fórmula o mamás que están consumiendo demasiados derivados de leche y comúnmente son niños que tienen un laringoespasmo, silban cuando comen, se ahogan. Hay niños que incluso se ponen cianóticos y llegan aquí a urgencias con conatos de muerte súbita. A veces les dan tratamiento solo para el reflujo, pero en realidad no es un reflujo, está teniendo una alergia, un proceso inflamatorio inmediato. Esas son muy fáciles de diagnosticar. Yo me como algo ahorita y digo, esto fue lo que me hizo daño, me enronché, me inflamé, se me hinchó. Pero también hay inflamación celular. Estas inflamaciones son crónicas, son a largo plazo y a veces los papás no creen en el diagnóstico porque la leche es el mejor alimento para los niños. Y nosotros estamos acostumbrados a que los bebés, pues bueno, no comió, pero pues se tomó su lechita, ¿no? Es un aliciente para nosotros decir, bueno, pues se tomó su lechita. El detalle es que este proceso inflamatorio mediado por células provoca una inflamación crónica, obviamente con un daño del tejido crónico, y por ejemplo son niños que tienen diarreas de repetición, niños que difícilmente ganan peso, niños que incluso tienen síndromes perdedores o de mala absorción, como por ejemplo no pueden absorber proteínas o incluso las pierden. Son niños desnutridos incluso que llegan con nosotros. Pero también hay respuestas mixtas, tanto IgE, que son inmediatas, como celulares, que son crónicas. Estos niños comúnmente tienen una inflamación muy importante, dermatitis que no se agitan con facilidad, se inflama desde la boca hasta el ano, y son niños súper chillones, muy irritables. Son niños que no logran comer lo suficientemente bien porque todo el tiempo lloran al comer, al digerir, al hacer popó. Y también hay inflamación no IgE. Esta es muy común en las mamás que solo están lactando a sus bebés, que están comiendo derivados de leche en gran cantidad y que el niño entre la tercera semana y los 3 meses tiene evacuaciones con moco y sangre. Esto es algo súper común. Es una alergia, no son avivas, ni son parásitos, ni es una infección por Escherichia coli. Es una alergia hasta demostrar lo contrario. Esto es algo muy importante porque lo común es que moco con sangre en la evacuación es un síndrome disentérico, les dan su metronidazol o su trimetoprim y pues ya le barrieron lo que le quedaba de microbiota y lo que le pudo haber crecido ahí de vellosidad se la llevaron.
Entonces se perpetúan los cuadros. Así pues, el 70% de los niños con alergia presentan reflujo, pero no es ese reflujo en el que el niño avienta y es feliz. No tiene más nada. Es un reflujo que se puede acompañar con cualquiera de estos síntomas. Un reflujo en el que solo el niño avienta o danza el chisguetito o así es el exorcista y no tiene otra cosa, eso con y sin ayuda de los doctores se le quita. Entre los 6 y 8 meses no va a tener mayor problema. Un niño que tiene reflujo y se acompaña de cólico, distensión, pujo, evacuación con moco y sangre o cualquiera de estas manifestaciones que ven en la diapositiva, es una alergia a la proteína de la leche de vaca, hasta no demostrar lo contrario. Por tanto, es muy importante hacer la diferencia con intolerancia a la lactosa. Si ustedes notan, la alergia es un problema sistémico, o sea, tiene síntomas en muchos lugares, en la piel, en el tubo digestivo, respiratorio. Ahorita les voy a decir el cuadro clínico clásico. Una intolerancia a la lactosa solo tiene síntomas digestivos, distensión, cólico, evacuaciones explosivas con rosadura. Es un cuadro completamente diferente al de la alergia. El tratamiento es completamente diferente. ¿Qué importancia tiene que yo esta mañana esté platicando de alergia? La alergia es un camino. Una vez iniciado el proceso inflamatorio, ya no se detiene. Los niños empiezan, bueno, el niño nace, le dan su fórmula y hace una sensibilidad, o sea, reconoce esa proteína que es tan grandota como un cuerpo extraño. Entre la segunda y tercera semana, si se sigue dando esa misma proteína, ya no nada más la está reconociendo, ahora la ataca, inflama. Eso es una alergia, inflamar, responder a algo en forma muy exagerada. Y son niños que comúnmente empiezan en la segunda semana con síntomas en piel. Dermatitis atópica. No es esa ronchita clásica de los niños que se pone rojito y se quita y le cambian el jaboncito y la cremita y todo eso y se quita. Es una dermatitis que a pesar de los cambios persiste. Va y viene, la piel se seca, roncha, se inflama. Después se agregan síntomas digestivos. Depende la altura del tubo digestivo que se inflame, son los síntomas. Si se inflama la laringe, silbido, dolor a la alimentación, si se inflama el esófago, irritabilidad, si se inflama el estómago, reflujo, si se inflama el intestino, cólico, distensión, si se inflama el ano, pujo, evacuación con moco, con sangre. Después se agregan síntomas respiratorios, bronquiolitis de repetición, infecciones respiratorias de repetición, moco, moco, moco todo el tiempo, una flema que baila todo el tiempo, nariz congestionada en la mañana y en la noche. Le dan tratamiento para la gripa, se le quita y a las 2-3 semanas le vuelve a salir. Y después síntomas en la parte superior de la respiración, rinitis alérgica, congestión vespertina y matutina, baja la temperatura y se congestionan, el moco ese que traen todo el tiempo. Entonces, la alergia es un camino, se llama marcha atópica. No se sabe qué niños siguen todo el camino de la alergia, piel, digestivo, respiratorio. Lo que sí se sabe es que si se les da pecho 2 años o más, los síntomas son más leves o los presentan más grandes. Porque no es lo mismo tratar a un niño con bronquiolitis de repetición a los 6-8 meses que a un niño que tiene 4 años por asma. El pronóstico va a ser completamente diferente. La leche humana, además de que tiene una molécula de proteína más pequeña, contiene sustancias que desinflaman, mantiene la alergia a raya. Contiene lactobacilos y bifidobacterias que van a permitirle el desarrollo de una microbiota sana, que va a evitar el proceso inflamatorio. Contiene sustancias que son alimentos para que esa vellosidad crezca y madure con mejor calidad, un poco más rápido que un niño comparado con un niño que toma fórmula. Por tanto, la leche humana es el mejor alimento para los niños. Así pues, tenemos un niño con dermatitis de difícil control, dolor a la alimentación, reflujo que no cede con el tratamiento,
una flema que les baila, moco, moco, moco todo el tiempo, todo el tiempo. Le preguntamos a la mamá y si en efecto tienen historia familiar de alergia. Rinitis, dermatitis, asma y todo lo acabado en itis. Ajá. Y si en efecto al niño le dieron como primer alimento la fórmula en el cunero. Ajá. El diagnóstico es clínico. Hay formas de hacerlo en sangre o en piel a través de los piquetes o el prick o del parche, pero estas alergias solo son de respuesta inmediata, solo son mediadas por IgE. Van a salir positivas en el 15% de los casos. El diagnóstico es clínico. Ajá. Segunda, tercera semana, reflujo acompañado de cólico, distensión, pujo, evacuación con moco y con sangre. Es un niño que tiene alergia. Ajá. A veces los papás quieren que les enseñemos, mire, si es alérgico, ¿ya vio? Pero si sale el estudio negativo, eso solo quiere decir que sí tiene la alergia, pero no es de reacción inmediata. Pero lo sigue teniendo. Hay niños que hay que hacerles endoscopía o colonoscopía para observar los cambios inflamatorios, para tomar biopsias y ver el infiltrado inflamatorio. Las indicaciones son muy pocas, principalmente diarreas crónicas, detenciones del peso o desnutriciones, niños que no responden a los tratamientos convencionales. Así pues, tenemos un niño que es alimentado con leche de su mamá, llega entre la segunda y tercera semana de vida al consultorio, tiene reflujo acompañado de dermatitis, cólico, distensión, pujo, evacuación con moco y sangre. Mi primer diagnóstico es alergia a la proteína de la leche de vaca y está tomando leche de su mamá. Entonces le hacemos el interrogatorio y sin efecto está tomando leche y derivados a pasto. Porque como se están descalcificando las mujeres que están lactando, pues les quieren aventar el calcio a través de la leche, pero en realidad un montón de alimentos contienen calcio y de mejor absorción, principalmente las verduras muy verdes, los frutos secos, las semillas, la linaza, la chía, son alimentos con una alta cantidad de calcio y que además se absorben mucho mejor incluso que la leche de vaca y los derivados. Entonces tenemos a este bebé, vamos a suspenderle la leche entera y los derivados a la mamá, es solo la leche entera y los derivados, no todo lo demás, porque llegan mamás con unas restricciones dietéticas, así de solo está comiendo lechuga y lechuga y ya. Ajá. No, porque la lactosa es un azúcar en la leche, pero sigue conteniendo la proteína. La lactosa es una molécula completamente diferente a la proteína. Lo deslactosado no contiene el azúcar de la leche de vaca, pero sí contiene la proteína. Todo. Nada. Para fines prácticos es todo lo que hacen las fábricas. Leche, queso, crema, yogur, Yakult, danonino, chocolate, galleta, pastel, pan dulce, pan blanco, hot cakes, rollitos horneados, saborizantes de vainilla, masas para repostería, mantequilla, margarina, licores, mostaza, mayonesa, catsup, mermelada, cajeta, salsas para las ensaladas, nor suiza, el agua de horchata o de fresa que trae lechera, el flan. O sea, van a comer comida, ni crean que la leche entera y los derivados son comida. Es porquería, porque ahora ya ni siquiera es de leche de vaca, quién sabe qué le pongan. Ok, entonces este niño está con una mamá que tiene su dieta restrictiva en derivados de leche entera, mejora, dice el libro que si mejora hay que reintroducir la dieta a las 4 semanas y que si recaen los síntomas pues es una alergia, pero en realidad si el niño mejora ya como para qué uno le hace el regreso, ¿no? Pero bueno, así lo dice el libro, se llama prueba de reto. Entonces, por eso se los comento. A esta mamá va a eliminar la leche entera y los derivados durante por lo menos los primeros 6 meses. Hay niños que ocupan más tiempo, pero los primeros 6 meses, que es el tiempo en el que la vellosidad madura, tiene que ser suprimida. Se tiene que suplementar con calcio y pues este bebé obviamente no va a poder tomar leche entera ni derivados durante 1 año por lo menos. Si no mejora, pues me lo mandan porque yo lo voy a revisar. Desafortunadamente llegan niños
Bueno, la historia de mi consulta son niños que llegan a los 3 meses con 8 fórmulas ya que les van cambiando cada 2-3 días, y llegan así con su super lista, ¿no? Y el niño mejora parcialmente 5 o 7 días y vuelve a reiniciar los síntomas o incluso se le van agregando más. Ajá. Bueno, esa es la historia de mi consulta. Entonces tenemos un niño que toma fórmula infantil, seguramente ya lleva una gran lista, ¿no? Que todos los laboratorios y todas las que existen en el súper. Si esta presentación es leve o moderada, vamos a usar una fórmula extensamente hidrolizada. Si no podemos relactar o si la relactancia es más, va a tener algunos problemas, ¿no? Ahorita les voy a decir qué es eso. El libro dice que lo usemos 2 semanas, que si mejora, bueno, ya es una alergia y esa fórmula se va a usar durante 1 año. Si no mejora o los síntomas de presentación son formas más graves, pues me los mandan, porque yo se los voy a curar. Ok. ¿Qué papel juega la leche humana? Hemos venido comentando a lo largo de esta mañana que la leche materna es el mejor alimento para los niños. Esta es una de las razones por las cuales se debe tomar en forma exclusiva durante los primeros 6 meses y la alimentación complementaria debe de iniciarse a esta edad y tratar de llevar lo más posible la lactancia 2 años o más. La leche humana es un preventivo contra la alergia. Y bueno, no necesito decírselos, aquí hay muchos alérgicos. Esta es la historia natural de la enfermedad. Y esta es la historia natural del riesgo que tenemos de tener hijos alérgicos otra vez. Niños en riesgo. Todos esos prematuros menores de 34 semanas que tuvieron un montón de problemas durante su estancia hospitalaria. Todos esos niños, no importa la edad, que tienen ayunos de más de 3 a 5 días. Obviamente problemas intestinales como la enterocolitis necrotizante. Todos esos niños desnutridos, con diarreas crónicas, o tan solo un niño con historia familiar de alergia es un niño en riesgo. Ya vimos, 80%. Ese niño en riesgo tiene que ser, más que nada, alimentado con leche de su mamá 6 meses en forma exclusiva. Y si requieren suplemento o es un niño a tratar, se deben de usar fórmulas extensamente hidrolizadas. ¿Qué es eso? Ya vimos que la proteína de la leche de vaca es una molécula muy grande. Aprendimos en la secundaria que tiene una forma cuaternaria. Eso quiere decir que da un montón de vueltas. Que hace así como un rollo de estambre. ¿Sí? Y eso es muy difícil de romper. ¿Qué hicieron las fábricas? La calientan o le ponen enzimas o la filtran muchas veces. Y van rompiendo esa molécula. Cuando el 40-60% de esas moléculas miden entre 1500 y 5000 Dalton, se les llama fórmulas hipoalergénicas. A pesar de eso, los niños con alergia siguen teniendo reacción a ese tamaño de proteína, porque ya son unos niños sensibilizados. Y además solo el 40-60% de esa molécula está rota. O sea, el resto sigue siendo grandotota de 15000 Dalton. Entonces, pues las fábricas ya no pudieron decir que eran hipoalergénicas, porque no es cierto. Siguen provocando alergia, siguen dando los síntomas. Pero como ya habían comprado la maquinaria y eso es muy caro, pues tuvieron que cambiarle el nombre. Entonces, ustedes las pueden ver en el súper como Comfort o Sensitive o HA, que tienen sus indicaciones muy específicas. Ya no pudieron decir que eran hipoalergénicas. Entonces la siguieron calentando, filtrando o agregándole más enzimas y lograron romper más del 90% de la molécula a un tamaño menor a 1500 Dalton. A estas proteínas, a estas fórmulas se les llaman extensamente hidrolizadas. Entonces ustedes se pueden acercar a la farmacia o al súper y pueden leerle en la lata. Fórmula con proteína parcialmente hidrolizada. Fórmula con proteína extensamente hidrolizada. Entonces ya hoy ya saben por qué dice eso. Ok. Entonces, un niño con diagnóstico confirmado de alergia, segunda, tercera semana, reflujo con
ronchas, cólico, distensión, pujo, evacuación con moco y sangre, es una alergia. Es un niño que va a requerir leche de su mamá, y esta mamá tiene que tener una dieta estricta, libre de leche entera y derivados durante por lo menos 6 a 12 meses. Y si requiere suplementación o estamos en la fase de la relactancia, hay que usar fórmulas extensamente hidrolizadas, que ustedes ya saben cuáles son. Hay que iniciar alimentación complementaria, igual que todos, a partir de los 6 meses. Y esto es mucho más riguroso, porque la idea es prevenirles que no hagan alergia a otro tipo de moléculas. Hace unos 10, 15 años, estuvo de moda traer fórmulas a base de leche de oveja. Las traían de Suiza, 1200 la lata. Pero todos los mamíferos que son mucho más grandes que nosotros tienen moléculas muy grandes. Porque son para que la vaca pese media tonelada a los 4 meses. Son para que el camello resista el desierto. Son para que las ovejas crezcan mucho, muy rápido. Entonces, tienen otras necesidades comparadas con las humanas. Entonces, esos niños hicieron alergia también a las proteínas de las leches de otros mamíferos. ¿Qué se dice sobre la soya? Solo está indicada en niños cuya alergia es mediada por IgE, que ya vimos que solo el 15% de los casos, que son niños mayores de 6 meses y que no tienen manifestaciones gastrointestinales. ¿Por qué? La proteína de la soya es una molécula incluso mucho más grande que la proteína de la leche de vaca. Y la mitad de los niños con alergia a leche de vaca hacen alergia a la soya. Entonces, no siempre está indicada. ¿Qué pasa con el arroz? El arroz, apenas se están haciendo las evidencias, porque apenas se está estudiando el arroz, pero la verdad es bastante eficiente, y aunque es igual de cara. Finalmente, hay niños que no nada más hacen alergia a la proteína de la leche de vaca, sino hacen alergia a muchos más elementos proteicos. O todos esos niños que duraron mucho tiempo en ayuno con nutrición parenteral y quieren hacerle el inicio de la alimentación oral, lo ideal es usar aminoácidos libres. Este tipo de fórmulas no nada más tienen rota la proteína, también tienen rota los azúcares y las grasas, ya son fórmulas que vienen digeridas. 800 pesos la lata. Bueno, ya los asusté, ya se imaginaron, sí, ya se imaginaron a todo el mundo, a su sobrinito, al chamaquito que les tose todo el tiempo en su casa, a uno mismo como paciente alérgico. ¿Qué va a pasar? Bueno, el 80% de los niños tolera la proteína entre el año y medio más o menos. El otro 20%, 10% lo va a tolerar entre los 2 y 4 años y el otro 10% después de los 6. Para mí no es fácil decirles, no, pues estos niños toleran y estos no. Quién sabe, la historia de cada niño es completamente diferente. El detalle es que las secuelas, ¿cuáles son las secuelas? La rinitis, la dermatitis, el asma. Esas secuelas, el 80% las va a tolerar después de los 7 años y la dermatitis nunca se quita. Entonces, estamos hablando de sustentabilidad de la alergia a la proteína de la leche, de la leche humana. La alergia a la proteína de la leche de vaca es una enfermedad muy cara, que no solamente va a durar el tratamiento 1 año, va a durar siempre. La cremita, el spray para la nariz, el antihistamínico, el factor de transferencia, la vacuna contra la alergia, el inmunólogo, el gastroenterólogo y todo lo acabado en lólogo, por siempre. Entonces, la leche humana contiene la alfa-lactoalbúmina, que es una molécula muy pequeña y que no provoca alergia. En cambio, la caseína, principalmente la alfa, y la beta-lactoglobulina son proteínas que contiene la leche de vaca, que por su gran tamaño son potencialmente alérgicas, principalmente en los niños con historia familiar de alergia, rinitis, dermatitis, asma. Es tan fuerte el riesgo que se ha clasificado como
altamente sensible y específico para determinar una población en riesgo. Los niños con clínica de alergia a proteína de leche de vaca requieren manejo inmediato. 1. Restringiendo la leche entera y los derivados a la mamá o usando fórmulas extensamente hidrolizadas si se ocupan. Y niños con falla en el manejo convencional, bueno, pues me los mandan porque esos niños van a ocupar otras cosas.